¿Cómo están? De la misma serie del video grabado anteriormente hablando acerca de mi esposo, quiero platicar un poquito con respecto a cómo funciona doTERRA como un negocio. La verdad que cuando estamos cuidando a un enfermo, ocurren situaciones bastante complicadas y una de ellas es precisamente cómo generamos un ingreso cuando debemos estar en casa cuidando a un enfermo. Entonces, esa es una situación bastante compleja que realmente fue necesario afrontar. Entonces, se me ocurrió que conversar un poquito al respecto con ustedes. En primer lugar, hacer un negocio desde casa cuando tenemos un enfermo es bastante complicado porque los tiempos que quedan son muy cortos. Nuestro pacientito realmente necesita mucho cuidado, mucha atención y hay que estar con él en todos los detalles. Pero definitivamente, como lo dice la frase, cuando cuidar de otros es primero, pero también necesitamos los ingresos. Entonces, eso es definitivo. Entonces, la idea de esto es platicar un poquito de cómo podemos lograr esto. Si no viste mi video anterior, em, comenté mi historia. Hace 4 años falleció mi esposo por fibrosis pulmonar idiopática. Fue en septiembre de 2014 que nosotros recibimos el diagnóstico. Fue una situación muy compleja. Lamentablemente, pues mi esposo, la enfermedad le ganó y lo perdimos. Por lo que no solo tuve que enfrentar la enfermedad en su momento, los egresos que eso representa, porque a pesar de que teníamos el apoyo de la Seguridad Social de mi país, yo vivo en Guatemala. Estoy asumiendo que este video va a ser visto, espero en Dios, en muchos lugares, ¿verdad? Yo vivo en Guatemala y la seguridad social acá, pues no es mala, pero no todos los medicamentos que mi esposo necesitaba se le podían dar. Por otro lado, les quiero confesar que en el momento en que mi esposo empezó a avanzar con la enfermedad y él empezó a sentir que los medicamentos no le funcionaban, entonces él empezó a pedir medicamentos más caros. ¿Verdad? Ustedes saben que la seguridad social pues tiende a ocupar medicamentos que no son de muy buena calidad. Aún así, confieso, yo los tomo y a mí me va muy bien, pero él necesitaba más. Entonces eso generó mucho gasto. Por otro lado, la fibrosis pulmonar requiere oxígeno, oxígeno a gran escala. Acá teníamos un concentrador, teníamos unos tambos grandes llenos porque ya al final pues él necesitaba 12 litros. Fue una situación muy compleja, muy compleja. Entonces fue necesario pues tomar algunas medidas. Obviamente pues los aceites esenciales no fueron mi único ingreso. Yo tenía, gracias a Dios, varias fuentes, pero esta se convirtió en algo interesante. Los aceites esenciales, cuando estamos con un pacientito en cuidado paliativo, se convierten en algo maravilloso, muy especial. Nuestro pacientito está viviendo circunstancias muy complicadas y difíciles, tristeza, depresión, ansiedad, angustia. Recuerden que, bueno, yo digo recuerden, pero realmente no hay manera de que lo sepan. Cuando un pacientito está ya por irse, eso genera una ansiedad tremenda, incertidumbre por lo que deja, incertidumbre hacia lo que va. Si tenemos mucha fe, pues nos aferramos a ella o nos peleamos con Dios, ¿verdad? Porque todas esas circunstancias se viven. Entonces, los aceites esenciales los usamos en esos momentos para diferentes cosas, ¿verdad? En primer lugar, podemos apoyar en otros bienestares. Por ejemplo, el pacientito sufre mucho de malestar por tanto medicamento. Entonces los aceites nos pueden ayudar. Hay todo un protocolo relacionado con esto que a mí me encantaría
poder compartirlo dependiendo del caso, ¿verdad? Por otro lado, eh, obviamente realidades compartidas, muchos cuidan en silencio. Madres, hijas, esposas, personas que no pueden salir a trabajar. Es muy importante encontrar la manera de poder apoyarse y apoyar a la familia. No siempre se tiene el apoyo de la familia, eso es muy importante. Muy difícilmente alguien te va a decir no tengas pena que hay un cheque, ¿verdad? Para que tú te sostengas. O sí pasa, pero esporádicamente, ¿no? O sea, es muy raro que alguien diga te voy a mantener durante este periodo. Es muy raro que eso pase. Entonces vamos a tener gastos en salud, vamos a tener gastos en medicamentos, tiempo y energía que no se reponen. La necesidad de ingresos sin descuidar a quienes amamos. Realmente se hace muy complicado y cuesta arriba salir a trabajar. De mi parte les comparto que yo trabajo para un instituto técnico. Pude salir a trabajar porque mis hijos se quedaban acá. Uno de mis hijos tuvo que dejar de estudiar de forma presencial. Él empezó en un tipo de estudio que se le llama homeschool. También podemos hablar de eso. El homeschool le permitió a él quedar en casa porque teníamos turnos mañana, tarde, noche, incluso madrugada. Nos turnábamos para poder atenderlo, ¿verdad? Porque a todas horas necesitaba y requería atención. ¿Qué nos generó mucho estrés? Mucho estrés. Quiero compartirles que el oxígeno generó mucha ansiedad de mantenerlo al día, mantenerlo al tanto, que el aparato funcionara bien, que estuviera siempre funcional. Eso fue para nosotros muy interesante. Consideramos doTERRA como un ingreso muy bendecido, como una opción que es real. Salud Natural y una oportunidad financiera real. Es una empresa que tiene mucho respaldo, que ya tiene muchos años y hablando desde el punto de vista económico, dejando a un lado lo emocional, es una empresa con respaldo. Los aceites esenciales son certificados de grado terapéutico, naturales, de pureza comprobadísima. No le daría yo a mi pacientito algo que pudiera hacerle daño en ese sentido. Yo siempre fui muy estricta y algo, en ese sentido yo fui muy estricta. Por otro lado, pues la empresa nos da respaldo y soporte de que los productos van a estar en tiempo, porque imagínense, por ejemplo, nosotros le dimos Copaiba. Copaiba era para aliviar el dolor de espalda, no sé, tal vez por la misma fibrosis pulmonar y el estado en el que los pulmones estaban. Mi esposo padecía de un dolor en la espalda generalizado, limitante, desesperante. Era realmente algo que a veces él no soportaba hasta las lágrimas. Copaiba le ayudó muchísimo. Imagínense, no quiero ni pensar qué hubiera pasado si de pronto llamamos a doTERRA y nos dicen que no hay. Gracias a Dios, nunca pasó ni ha pasado. ¿Qué sería muy interesante? Trabajar desde casa a nuestro ritmo. Eso sería fabuloso. Una comunidad que nos apoye y nos soporte. Quisiera poder decirles que es un camino fácil, pero la verdad no lo es. Nos sentimos solos, desesperados. Yo quiero compartirles que muchas veces y en la cocina sentí la pesadez. Es que, ¿cómo explicarles lo difícil que es? Es decir, por un lado, queremos que nuestro ser querido mejore, que se levante, que todo acabe, y a la vez lo vemos sufrir. No sé cómo explicarles esto sin que suene cruel. Es una sensación de como de orar y que el Señor disponga, ¿verdad? Es complicada esa situación. No es venta agresiva, es compartir bienestar. Cualquiera me puede decir, mire, yo la verdad no sé vender. La verdad yo tampoco, lo reconozco, pero sí es muy fácil para mí compartir algo que realmente nos impactó. Junto con esta historia está también la historia de cómo
Tuve la oportunidad de conocer a otros pacientitos en las mismas circunstancias. De hecho, bastantes pacientes con cáncer y sus familiares, y también utilizaban los aceites con mucho éxito. ¿Cómo comencé yo? Alguien me lo ofreció, alguien a quien yo quiero, mi líder, y fue hermoso poder empezar a usarlo con mi esposo. Como les digo, no habíamos oído hablar, yo nunca había oído hablar de los aceites, mi esposo tampoco, y el alivio que él empezó a sentir es que ustedes no saben lo que es pasar, o bueno, a lo mejor sí, me disculpo. Yo a veces por mucho tiempo asumí que yo era la única que estaba viviendo esa situación, quiero compartirlo. Y después y con el tiempo y a medida que me he abierto me doy cuenta que tal vez lo mío era nada comparado a lo que otras personas están viviendo. Pero siento este compromiso. ¿Cómo empecé yo? Con una botella de aceite. Con una botella que cambió nuestra vida y la realidad de esta enfermedad tan seria, ¿verdad? Entonces, eso realmente es muy interesante. Veamos cómo los aceites nos hicieron el cambio más fácil, el camino más fácil. Una noche, un dolor muy intenso, una desesperación terrible. Ya llevaba él 5 días sin alivio, ni de día ni de noche. Y la Copaiba hizo la diferencia. Yo siempre voy a recomendar Copaiba. Eso y el clavo, tengo que confesarlo. Y esa noche, no se imaginan, después de tanto tiempo, cerrar los ojitos y descansar. Maravilloso. La verdad que esa noche en particular fue muy desesperante, ya cuando logró dormirse como a las 2, 3 de la mañana. Recuerdo que caminé a la cocina y la verdad que no sé cómo explicarles cómo me sentí. No me acuerdo si lloré, si no lloré, no lo recuerdo. Yo la verdad no me considero una persona muy llorona, pero el alivio que él sintió fue, ay, no sé qué palabra utilizar, espectacular, pero esa no es la palabra correcta. Recibir mi primer ingreso, alivio, alivio, tranquilidad, empoderamiento, eso lo tengo que decir, empoderamiento es ser capaz. Quiero comentarles también otra situación. Estaba yo, ya cuando mi esposo ya no pudo ir a trabajar, porque ya fue imposible, recuerdo yo esa tarde, yo estaba sentada al pie de la cama y mi esposo me dijo, mira, Ana, lo siento, te toca. Cuando me dijo eso, lo siento, te toca, sentí que el mundo se me vino encima. La verdad que, ¿qué hace una ama de casa? ¿Qué hace una esposa que siempre ha estado en casa atendiendo para generar ingreso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Entonces, eso sí, sin lugar a dudas, Dios no te deja solo, Dios te da una creatividad. Ay, no. Una creatividad tremenda para pensar en qué hacer. Claro, uno se siente desesperado. Tengo que decirlo, me endeudé, salí de las deudas, me endeudé. O sea, no hay manera de explicar las subidas y las bajadas, pero ese empoderamiento de que puedes resolver la situación y salir adelante con ella no tiene precio, definitivamente. Como decía mi esposo, para todo lo demás está Mastercard. En este sentido, no tiene precio el poder empoderarse, poder resolver, poder tomar decisiones y que el dinero realmente no sea problema. Tengo que decirlo, realmente fue muy impactante para mí. Sigue siendo impactante para mí poder resolver. Muy bien. Em, ¿Qué te puedo decir? Si esta historia te resonó, no estás sola. Habemos muchos que lo vivimos. Hoy por hoy, ¿qué estoy viviendo? El duelo, el aprender a vivir sin la persona que amas, eso todavía duele. El aprender a ser yo sin esa persona a la que amaste tanto, es un aprendizaje.
bastante potente. Vas a tener días buenos, vas a tener días malos, vas a tener días regulares. Hay días que te vas a sentir llena de energía, hay días que simplemente no te sientes bien, pero definitivamente cada día es mejor. Eso es definitivamente. Podemos generar ingresos sin abandonar a quien necesita nuestro cuidado. Sí podemos. Hay una manera. Yo, de mi parte, estoy dispuesta a enseñarles cómo. Ya pasé por ahí, ya lo hice. Lo hicimos por 8 años, digo, lo hicimos con mis hijos, lo hicimos por 8 años, entonces sin ningún problema podemos enseñarles. Si quieren saber cómo conocer el plan, podemos tener una sesión privada, solo me mandan, déjenme su nombre, un mensajito, y definitivamente la idea es crear una comunidad de apoyo. Me encantaría poder compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido. Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, no duden, ponerla en los comentarios. Me va a encantar conocerlos, me va a encantar saber cómo le están pasando y si hay algo que podamos hacer. ¿Qué me encantaría? Reuniones semanales se necesitan, distraer la mente, que platiquemos de otra cosa, que pensemos en qué aceites pueden servirle a nuestro pacientito para que se sienta mejor, que alguien nos escuche, que alguien comprenda lo que estamos viviendo. No todo el mundo lo comprende y a veces, tengo que decirlos, hay consejos que no quisiéramos oír o no quisiéramos recibir porque la gente nos habla desde sus realidades, no sabe lo que estamos viviendo. Todo es comprensible, ¿verdad? Pero algunas veces sucede que no, la gente no comprende por lo que estamos pasando. Entonces, agradezco, gracias por escuchar. Espero que esto resuene. Espero tocar algún corazón. Hay una manera de resolverlo, hay una manera de tener un ingreso y a la vez ayudar a nuestro pacientito. Quiero tener la oportunidad de poder mostrarles y enseñarles cómo podemos hacerlo. No es que yo lo sepa todo, pero ya pasé por ahí. Entonces, me encantaría compartirlo. Que tengan una excelente jornada. No sé a qué horas están viendo esto, pero para mí ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Cuídense mucho.